de impacto ambiental. Desde el 2004 ha sido funcionario de la Alcaldía de Guatemala, desempeñando diferentes puestos en el área de urbanística y movilidad urbana. Así que bienvenido, arquitecto, le dejo el espacio y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Presentación y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, sintonizando por mostrar este interés en este tema valiosísimo para nuestra ciudad de Guatemala. Así que gracias a UNOPS, a Universidad del Valle de Guatemala y a la Alcaldía de México, pues por compartir estos conocimientos. El día de hoy vamos a compartir entonces el plan de movilidad urbana para la ciudad de Guatemala. Rodrigo pues ya nos explicaba muchos problemas que tenemos en común con la Ciudad de México. Nosotros pues todavía somos una ciudad pequeña que estamos en los 3,5 millones de habitantes en el área metropolitana aproximadamente. No tenemos una ciudad tan grande como la de México, pero estamos justamente en ese momento para poder hacer un parteaguas y redirigir la planificación urbana, especialmente en movilidad para nuestra ciudad. Para todos los que nos ven, que no son de Guatemala, pues comentarles que Ciudad de Guatemala es el producto de una cuarta traslación de la ciudad, donde vemos la interceptación de la carretera hacia el Océano Pacífico Atlántico y desde México al resto de Centroamérica. A partir de acá, pues el municipio ha ido creciendo más hacia el sur occidente, específicamente donde ustedes ven la definición urbana en color morado y el municipio de Guatemala en color verde. Esto, pues, los problemas que nos ha traído ha sido traslados mucho más amplios. Ya lo comentaban que en México, pues, están utilizando en promedio 2 horas para poderse movilizar de sus hogares a los lugares de trabajo. En la ciudad de Guatemala tenemos un promedio de 1 hora, pero para los que están a las afueras de la ciudad estamos en 2 horas aproximadamente. Y bueno, algunas situaciones en transporte público es todavía mucho más complicado por el tiempo en que los buses, además de ir en circulación con los vehículos, van haciendo paradas, extendiendo más estos tiempos de desplazamiento. Hace aproximadamente 3 años, en la Dirección de Movilidad Urbana, reestructuramos el plan a partir de 4 atributos que los guatemaltecos valoran, y esto es resultado de muchas encuestas que se han realizado para captar la opinión y la necesidad de cada uno de los usuarios del transporte público específicamente. Los 2 atributos más valuados que da el ciudadano guatemalteco es la seguridad y la rapidez. Si estos factores mejoran, el ciudadano sí tiene una mayor aceptación de cambiar el modo de transporte a sistemas modernos que funcionen. Hoy por hoy, pues, la moto ha ido ganando ese tema de rapidez, agilidad en el tráfico, pero es un tema que va a llegar hasta un tope y por lo tanto nos tenemos que preparar para esa siguiente fase. Estas 2 cualidades están valuadas en sumatoria hasta un 80% aproximadamente, y después en un 20% los ciudadanos nos piden orden, por ejemplo, hacer filas en las estaciones. Si yo estoy esperando el bus, pues que toda la gente no se acumule en la entrada para poder subir, sino que se den las condiciones en el transporte para podernos ordenar, o que las rutas sean amigables para que yo pueda entender y tener un trayecto mucho más certero con 0 confusiones. También la conectividad entre sistemas, en que si el bus me deja en un punto A y yo tengo que transferir, pues no caminar muchas cuadras, o que esa transferencia no tome mucho tiempo para poder realizar mi cambio de transporte público. Así que estos 4 atributos se redefinen en nuestro plan de movilidad urbana en 5 proyectos de movilidad bastante enfocados en la línea de masificar y traer la multimodalidad a nuestra ciudad. Estos proyectos los vamos a ir viendo rápidamente. Es el Transmetro, los buses urbanos, Metroriel, Aerometro y una red de ciclovías en funcionamiento. Para tomar estas decisiones, el equipo de movilidad urbana, en cooperación con otras direcciones de la Municipalidad de Guatemala, pues hemos tomado ya más de 60,000 muestras entre tiempos de espera, bueno, todos los estudios de tráfico que conocemos más para diseñar los transportes públicos. Encuestas domiciliarias han sido bastante importantes, tanto que en los últimos años también hemos utilizado información del Big Data.
a partir de todas estas muestras, ocupación de buses, frecuencias, empezamos a producir ese conocimiento que es necesario para saber qué tipo de ciudad queremos diseñar y promover, y así pues alcanzar ejemplos muy exitosos como los que Rodrigo nos compartía en Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, ustedes ven cómo nosotros hacemos nuestros conteos vehiculares. Aquí nos reímos un poco en chiste, que es nuestro moderno sistema, pero como nosotros tenemos todavía muchas clasificaciones en el transporte público, por ejemplo, tenemos transurbano, transmetro, buses extraurbanos, nosotros necesitamos hacer una diferenciación entre cada uno de los vehículos que circula la ciudad, la cual pues las cámaras, por ejemplo, o las mangueras no nos pueden dar esa certeza en la información. Nuestros encuestadores que van a hacer los orígenes y destinos a cada una de las viviendas, pues reciben una capacitación previa. Ellos deben de entender estas encuestas para sacar la mejor información y tener los mejores datos para diseñar los sistemas de transporte. Estas encuestas luego, con colaboración con varias universidades, la Universidad del Valle también ha colaborado con nosotros, con los estudiantes, con la generación de aplicaciones, podemos tabular estos datos, digitalizarlos y obtener gráficas como estas que ven en pantalla, donde nosotros ya tenemos una información de todos los flujos vehiculares. Ven ahí en color rojo, por ejemplo, todo lo que entra y sale de la ciudad, esa presión que los municipios externos nos hacen al centro de la ciudad, ya que aquí se concentra la mayor parte de la oferta de empleo en la ciudad. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante porque es importante tener estos datos. Y así, pues, básicamente poder tener un cálculo que la ciudad de Guatemala, pues, dentro de la ciudad, del municipio, se mueve 1 millón de vehículos aproximadamente en circulación y hacia las afueras recibimos 500,000 de vehículos más con cada una de las cargas por cada una de las cuencas. Estos estudios nos llevan a obtener estas gráficas. Este es un ejemplo de la zona 7, que es el área que ven delimitada en color rojo, donde tenemos los orígenes de los viajes que van a las distintas zonas de la ciudad. Aquí las zonas, nosotros utilizamos el concepto SAT, que es zona de administración de tránsito, para poder homologar las zonas en un mismo tamaño, misma población, y así poderlas comparar y evaluarlas de una manera más eficiente para su diseño. Aquí en zona 7, por ejemplo, podemos ver que las zonas marcadas con un azul más oscuro son zonas donde tenemos más de 5,000 a 7,000 viajes en promedio en un día hábil. Y, por ejemplo, pues desde aquí nosotros debemos proponer rutas de transporte con un servicio directo hacia zonas como el centro histórico de la ciudad de Guatemala, el área del Palacio Nacional específicamente. Vemos que el área de la terminal también registra viajes bastante intensos, y el área de la Universidad de San Carlos. Para todas las otras zonas, pues, dependiendo cuántos viajes, mientras más claro se va haciendo el color, menos viajes salen desde zona 7 hacia los otros puntos, y ahí pues ya el usuario pudiera hacer una combinación de rutas porque hay menos viajes que se están realizando desde esas zonas. El plan de movilidad urbana tiene como objetivo que en un futuro muy cercano, el 85% de la población viva no más de 500 metros de un servicio de transporte público. El problema nosotros lo hemos identificado en que vivimos muy lejos de donde trabajamos, y por eso la ciudad, cada vez que se amplía o que crece más, pues va a provocar que nuestros desplazamientos sean más largos o que saturemos esas líneas de transporte. Vemos, por ejemplo, antes de la pandemia, pues que el Transmetro, pongamos de ejemplo la línea 12, es usada por muchos vecinos de Villanueva, del sur de la ciudad. Y cuando los vecinos de Ciudad de Guatemala quieren abordarla, pues estos buses ya vienen con poca capacidad para esos nuevos pasajeros. Por lo tanto, tenemos que poner más autobuses para que los servicios locales también tengan esa disponibilidad. Es así como en pantalla podemos ver el plan maestro de todas las líneas de Transmetro. A este momento llevamos 8 líneas en ejecución. Estamos planificando la de línea 5
y estas tendrán una proyección de 850,000 usuarios en un día hábil. Esta propuesta viene acompañada de que la vivienda accesible, acá tenemos un proyecto que se llama de vivienda prioritaria, pueda ser accesible hacia la población. Es decir, vivir cerca de nuestros trabajos, como en la zona 4, zona 10, es bastante caro. Y la opción que tenemos es irnos a vivir a los municipios periféricos. Este programa de vivienda prioritaria, pues lo que hace es que si yo vivo muy cerca del transporte público, le doy incentivos a los desarrolladores inmobiliarios para que ellos, por ejemplo, si no me piden sótanos, estacionamientos para una licencia de construcción, no los construyo y por lo tanto es una construcción más económica. Puedo construir hasta 6 niveles sin elevador y ahorrarme costos tanto en mantenimiento como constructivos. Y si yo estoy realizando esta construcción y no cumplo con mi zona general, es decir, me sobran metros, yo puedo obtener un traslado de edificabilidad o conseguir más incentivos para poder apoyar esta metodología. De esta manera, entonces, ya los vecinos van a tener opción no de ir a comprar casas a Villanueva, a Matitlán y los que trabajan en la zona central, sino que también vivir dentro de este municipio y tener más opciones de traslado, incluso hacerlos a pie o en bicicleta. Es aquí entonces como los proyectos masivos suman también parte importante del área metropolitana para poder masificar la movilidad de las personas. Acá vemos en color celeste la ruta del Metroriel, que es un tren de superficie que se está planificando, el cual recorrerá 20 kilómetros de norte a sur. La segunda fase irá sobre el occidente hacia el sur, conectando pues ya estas líneas de Transmetro. Siempre se está pensando en una multimodalidad. El proyecto Aerometro, que es el teleférico sobre la calzada Roosevelt. Luego, la reestructuración del transporte público. Muchas de estas líneas rojas que ustedes ven eran servidas por los buses rojos. En la municipalidad estamos trabajando para reestructurar este sistema y que entren nuevas flotas. Y finalmente, pues una red de ciclovías de 110 kilómetros que apareció en color naranja. Y aquí ustedes pueden ver esas 5 opciones de transporte que se acercan a ese 85% de la población y al mismo tiempo dar paso a estos proyectos de vivienda prioritaria para poder vivir mucho más cerca de mis traslados. En pantalla pues tenemos ya el mapa de cómo se va viendo integrado las rutas del Transmetro. Acá podemos ver la línea 5, que es la que estamos planificando en este momento. Para los que no son de Guatemala, las líneas en Guatemala no tienen un orden correlativo. Nosotros no nos dividimos por delegaciones o colonias, sino que cada una de nuestras zonas tiene un número diferente. Por lo tanto, la línea del Transmetro es la zona a la cual está dando el servicio. Después de finalizar la línea 5, nos iremos hacia la línea 15 sobre Vistahermosa, donde, como ustedes pueden ver, la integración ya está planificada con estaciones de corredor central, línea 13, y finalmente terminaríamos en el sector de Avenida El Cementerio, Avenida Elena. Y estos sectores se han escogido porque son los que tienen más potencial de desarrollo inmobiliario para que las oficinas, las viviendas, pues también tengan ese auge en Guatemala y tener una ciudad mucho más compacta. El Transmetro, desde hace 14 años, cuando se implementó la línea 1, pues ha traído cambios en el comportamiento de las personas, tanto así que la calidad del servicio ha mejorado. Podemos ver que ya las personas viajan con su celular, ya no tienen miedo de ser asaltados. Con los carriles exclusivos se les da una velocidad bastante competitiva con otros sistemas de transporte y la introducción del acceso universal que no lo habíamos visto antes en Guatemala. Antes pensar que una silla de ruedas pudiera ingresar a un bus no era, no se pensaba. Entonces ya con Transmetro pues empezamos a integrar todos los parámetros. Seguidamente la multimodalidad empezó a llegar a Transmetro, tanto que empezamos a construir ciclovías conectando estaciones de Transmetro con puntos importantísimos de atracción de viaje como la Universidad de San Carlos, donde teníamos un promedio de 7,000 usuarios diarios en bicicleta
bicicletas antes de la pandemia y iba en aumento con días pico de hasta 12,000 usuarios. También el entorno a las estaciones de Transmetro evolucionó, se trabajaba, se diseñaba, se contemplaban todos los factores urbanísticos, también como iluminación del sector, jardinización. Ya no solo era un proyecto de buses y estaciones, sino que se contemplaba más esta idea. Seguimos con la innovación de Transmetro, con la línea 5, como les comentaba, donde ya existe un interés por implementar rutas eléctricas, la cual pues traerá todos los beneficios ambientales. Hoy justamente estuvimos probando uno de estos buses, ya en pocos días verán las noticias en las redes, y también las estaciones de Transmetro. Acá les presento en primicia pues ese diseño, el cual hemos denominado el diseño bicentenario, donde ya las estaciones de Transmetro pues tienen un poco más de identidad, ya la imagen de Transmetro está muy posicionada y también nos va a servir para incorporar más servicios de tecnología, como ahora que viene el sistema prepago, necesitamos un poco más de espacio en las estaciones para poder poner las máquinas de recarga automática de tarjetas y así pues mejorar el servicio que se les da a los 400 usuarios de Transmetro, perdón, 450,000 usuarios que el Transmetro tenía antes de la pandemia. Aquí pues hay unos ejemplos de los diseños que se han hecho para la línea 5, integrando pues varias estaciones. Esto es un diseño anterior donde las líneas 5, como ven, está pasando en un sector que no ha sido tan desarrollado, pero tiene ese potencial inmobiliario que las estaciones de Transmetro se irán ampliando según la demanda lo vayan necesitando. Estas estaciones pues ya están diseñadas en su totalidad. Este es el ejemplo de la otra línea de Transmetro que les comentaba sobre Avenida Elena, donde aquí la idea también es que el Transmetro se convierta en un sistema mucho más local, tipo los buses barrio con unidades más pequeñas, no articuladas, e ir integrando las ciclovías y estaciones más livianas. En la reestructuración de transporte público, como lo platicamos, los buses rojos, pues se están ordenando los sectores por colores. Las líneas de Transmetro, pues ya nos dieron una buena idea de lo que le es fácil al usuario. Se va a integrar el sistema prepago y vamos a tener una gestión de flota para los buses para poder darle más información al usuario de por dónde viene el bus, incluso hasta saber si la unidad pues viene llena o vacía y poder planificar nuestros viajes. Esta información va a ser reflejada en todas las estaciones. También se está haciendo un diseño nuevo de estaciones porque son el punto de mayor estrés para los ciudadanos, porque es ahí donde pues ocurre casos de violencia de género, por ejemplo. Entonces, con mayor seguridad se puede dar esta integración. Sobre las ciclovías, pues hemos avanzado muchísimo tras esta pandemia. No tenemos tantos kilómetros como en México, pero antes de pandemia estábamos en 17 kilómetros. Ahora estamos ya casi sobre los 30 kilómetros alrededor de la ciudad. Acá en color naranja ven los kilómetros existentes y en color azul estos kilómetros que se van a implementar en el corto tiempo y como ustedes pueden ver ya hacen una red en el sistema de transporte. Y a largo plazo, antes de que esta administración finalice la red de 110 kilómetros, como ustedes ven, es muy fácil adivinar dónde estarán las estaciones de transporte masivo, porque es ahí donde las ciclovías van a tener este origen, apoyados de sistemas de préstamo de ciclovías, con puntos de estacionamiento mucho más ordenados que entrarán a funcionar prontamente. Estas ciclovías en la ciudad de Guatemala pues se están haciendo en algunos casos eliminando estacionamientos o ajustando los carriles de circulación, como pueden ver en la fotografía. Simplemente pues estamos haciendo una fase introductoria con pintura y las ciclovías que se van consolidando con el número de usuarios se van separando del flujo vehicular. Aquí tenemos algunos ejemplos de las implementaciones. Esta es en 13 calles de la zona 11, en Centro Histórico, por ejemplo, donde ya nuestras ciclovías tienen, bueno, es el incremento más considerable que se ha dado sobre la pandemia con más de 1,000 usuarios, bueno, 2,000 usuarios en promedio
Y aquí, como ven, estos ejemplos en zona 8, donde fueron eliminados los estacionamientos totalmente, la accesibilidad universal también está presente en los diseños y son diseños continuos donde la bicicleta y el peatón tienen la preferencia frente al automóvil. El proyecto Aerometro también es un proyecto de teleférico que va desde Molino Las Flores hasta Plaza España con 8,5 kilómetros en promedio en circulación. Este proyecto pues se evaluó de diferentes formas. Por ejemplo, se pensó en un transmetro en la calzada Roosevelt, pero imagínense quitarle un carril a la calzada Roosevelt en horas pico. El carril reversible también lo hubiéramos tenido que quitar y esos 2 carriles que quitamos, pasarlos a los 2 carriles que nos quedan, pues prácticamente el impacto vial iba a afectar a muchos kilómetros de las calles que tienen comunicación con la calzada Roosevelt. Por lo tanto, se siguió pensando en estos sistemas. Se pensó también en un metro elevado y subterráneo, pero la tarifa quedaba alrededor de 17 quetzales, casi $2 por persona, y cuando hicimos el estudio de cuántos usuarios estarían dispuestos a pagar esa tarifa, pues el número de usuarios se nos caía. Por lo tanto, se pensó en el teleférico donde se utilizaban pilonas en los camellones centrales y así no tener el problema de la tarifa ni el impacto vial sobre la vialidad. Pues este proyecto quedó alrededor de los más o menos 6 quetzales el tramo más largo y 4 quetzales el tramo más cortito. Y pues algunas imágenes de referencia que se tenían sobre el aerometro. Pues más opciones, nuestro terreno es muy quebrado, con los teleféricos vamos a pensar en la opción de poder cruzar barrancos para conectar colonias como por ejemplo zona 7 y zona 2, que pues no tienen esa infraestructura para poderse conectar. Y finalmente, el proyecto Metro Rail, que también va avanzado, es un proyecto de tren ligero, como el que enseñó Rodrigo en Xochimilco. Pues este es un proyecto de 20 kilómetros con 20 estaciones, el cual utilizará el derecho de vía, que está principalmente sobre la calzada Atanasio Tzul, hacia el norte de la ciudad. Y pues esto sería pues ya ese primer inicio de los transportes masivos en la ciudad de Guatemala. Vemos que todos estos proyectos tienen en común que se pueden utilizar tecnologías de energía sostenible para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible que Aida mencionaba al principio. Y también el otro eje transversal es que tenemos la multimodalidad, ya que podemos hacer todos los intercambios y acercar a los vecinos estas formas de transporte. Así que muy rápidamente y muy en resumen, esto es lo que contiene el Plan de Movilidad Urbana de la Ciudad de Guatemala y están todas las plataformas de la municipalidad por si tienen más consultas o ampliar sobre cualquier tema. Muchísimas gracias, arquitecto Morataya, por esta presentación. Creo que muy importante el rol de las municipalidades. Pudimos ver la Municipalidad de México, ahora la Municipalidad de Guatemala, donde se concentra la mayor cantidad de población, y la vital importancia de la planificación. Depende de la planificación municipal de todos los profesionales con que se cuenta para saber qué se tiene que hacer, en dónde se tiene que hacer, de dónde viene el flujo. Y también muy importante después pensar qué infraestructura o qué combustibles se necesitan tener para alimentar a cada uno de estos métodos de transporte. Muchísimas gracias, arquitecto, por su presentación. Y vamos a continuar con el programa. Vamos a seguir con el ingeniero Zambrano. Él es director del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala y vamos a seguir con el tema de biocombustibles y el ambiente. El ingeniero Zambrano es ingeniero químico, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala, es máster en ciencias farmacéuticas, auditor interno en sistemas de gestión ambiental. Es director del Departamento de Ingeniería Química, en donde tiene a su cargo las carreras de pregrado en Ingeniería Química Industrial e Ingeniería en Biotecnología Industrial. Además, es el director del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala y